Buenas tardes a todos, bienvenidos. Mi nombre es Aurora Paneagua Mendoza y les doy la bienvenida en nombre de la Asociación Civil Megafauna Marina Atención Rescate Ecología y Sociedad, Mares AC. Somos una asociación dedicada a la investigación, rescate, difusión y conservación de la megafauna marina con atención especial a mamíferos marinos y varamientos liderados por la Autoridad Ambiental Profepa. Al final de la charla les comentaré nuestros medios de contacto y cómo pueden ayudarnos. El día de hoy seguimos con nuestras pláticas de difusión de la ciencia y tenemos el gusto de presentarles la charla denominada Hacia la creación de una red de varamientos en Uruguay, que impartirá la doctora Diana Steren. Ella es licenciada en Biología de la Facultad de Ciencias, Universidad de la República, maestra en Manejo de Vida Silvestre por el Centro de Zoología Aplicada de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, y doctora en Ciencias por el CICIMAR IPN. Trabaja como investigadora y docente en el Laboratorio de Zoología de Vertebrados, Departamento de Ecología y Evolución de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República en Uruguay desde el 2000. Y es investigadora del programa de posgrado PDCIVA y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ella trabaja con pinípedos desde 1997. Ha trabajado evaluando daños causados por leones marinos a la pesca artesanal en diferentes localidades de la costa uruguaya y realizó investigaciones relacionadas con ecología trófica de mamíferos marinos, regionalización ecológica de colonias de lobos marinos, interacciones con el turismo, contenido de metales traza en lobos marinos. Imparte clases de grado en curso de Ecología General y sobre mamíferos marinos en curso de Biología Animal y Vertebrados. Es responsable de un curso de posgrado sobre ecología de mamíferos marinos. Quien vaya teniendo alguna pregunta, escríbala al chat y las leeremos al final de la charla. Favor de mantener apagados sus micrófonos y cámaras. Los dejo con la doctora Steren. Hola, ¿se escucha bien? Buenas noches. Sí, se escucha perfecto. Bien, ahora sí. Bueno, buenas noches. Entonces, hoy les voy a hablar de la creación de una red de varamientos de mamíferos marinos en Uruguay. Un poco el contenido de esta charla está dividido en más o menos estas secciones. En primer lugar, les voy a contar un poco de los principales mamíferos marinos que habitan en Uruguay, las causas de los varamientos, cuándo se recomienda actuar, en qué situaciones. Vamos a hablar un poco de esta creación de la red de varamientos, cómo se pueden aplicar hacia la investigación, los datos que surjan de los varamientos, y las acciones que hemos estado realizando hasta ahora. Sobre los mamíferos marinos en Uruguay. Están descritos al día de hoy 39 especies de mamíferos marinos que comprenden 31 especies de cetáceos y 8 de pinípedos. 19 especies de estas se consideran permanentes, 9 especies son migratorias y 11 especies tienen una ocurrencia muy ocasional en nuestro país. A nivel de conservación, 2 especies están catalogadas como vulnerables, según la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza en su libro rojo, y 3 especies se encuentran en peligro de extinción. A nivel local, 18 especies se han mencionado como prioritarias para la conservación de mamíferos marinos, ¿no? Dentro de todas las especies consideradas prioritarias para la conservación en nuestro país. La zona del Uruguay tiene una característica interesante en relación con las aguas, ¿no? Justo en la desembocadura del Río de la Plata, donde se encuentra la costa de nuestro país, es una zona de confluencia, donde se juntan aguas cálidas provenientes de la corriente del Brasil, oligotróficas y salinas, y también confluyen aguas que provienen del sur, de la corriente de las Malvinas. Al mismo tiempo, la descarga del Río de la Plata trae aguas con otras características que provienen de la desembocadura también del río Uruguay y el río Paraná, lo que hace que esta zona sea altamente productiva. Y en relación con los mamíferos marinos, sucede que también se pueden encontrar especies que son características de zonas más frías y otras que, como decía, están asociadas a aguas cálidas, que provienen o que son más características del Brasil y del norte de Sudamérica.
Bueno, dentro de las principales especies que tenemos como residentes en nuestro país, quizás la más abundante es el lobo marino sudamericano, el lobo fino, el lobo de 2 pelos, tiene varios nombres comunes, o Artocephalus australis, su nombre científico. Como sus características anatómicas más distinguibles, sería el hocico muy alargado y en punta, bien puntiagudo. Eso lo diferencia claramente de la otra especie de lobo marino, del león marino. Además tienen 2 capas de pelo, la coloración es grisácea, con tonalidades amarronadas, dependiendo también si es macho o hembra y si está mojado o seco. Los machos adultos miden aproximadamente 1,80 m y pesan entre 150, 160 kilos a 200 kilos, mientras que las hembras son bastante más pequeñas, llevan un peso de 45 o 50 kilos. ¿Me podrían confirmar si es Diana la que tiene problemas de internet? Sí, creo que sí. ¿Sí? ¿Yo tengo problemas de internet? Sí, te quedaste parada, perdón. Ah, Ya estás bien, ya te escuchamos, ahora sí. ok. Perfecto. ¿Repito algo o en qué se quedó? No sé. No, creo que no es necesario, si quieres seguir adelante. Bueno, Gracias. y decía que el amamantamiento en nuestro país es aproximadamente entre 8 y 12 meses. A los 12 meses sí, ya se detiene el amamantamiento porque normalmente nace una nueva cría y las madres se dedican a esa nueva cría. La población en Uruguay, bueno, según los datos oficiales, estaría alrededor de unos 300.000 individuos, aunque hay otras investigaciones realizadas por Facultad de Ciencias que hablan de que sería como la mitad de esa cantidad. Entonces todavía ese tema de la cuantificación poblacional es un poco en duda todavía. Se encontraría en crecimiento la población entre 1,5 a 2% anual, y la explotación comercial de esta especie se detuvo en 1992. La otra especie de pinípeo que habita permanentemente en nuestro país es el león marino, o el lobo común, o lobo de un pelo, cuyo nombre científico es Otaria flavescens, también últimamente se volvió un nombre que se utilizaba anteriormente, Otaria vironia. Pero bueno, todavía en la bibliografía se puede encontrar de las dos maneras. Es bastante más voluminoso que la especie que mencioné anteriormente, y la diferencia del hocico es que mientras Artocephalus australis tenía una zona de la cabeza que es bien en punta, bien como un pico, los leones marinos la tienen como redondeada, como achatada. Los machos adultos, a los que aquí comúnmente se les llama pelucas, tienen un color marrón oscuro y miden más o menos 2,40 metros, 2,5 metros, y pesan entre 300 y 350 kilos. Las hembras son un poco más claras, con tonalidades incluso amarillentas o anaranjadas, miden aproximadamente 2 metros y pesan unos 150 kilos. Y las crías al nacer pesan entre 10 y 15 kilos. La población en Uruguay estaría entre unos 10 y 12.000 individuos y estaría declinando esta población, más o menos un 2% anual. La explotación comercial se detuvo en 1978. Las áreas de cría a lo largo de Sudamérica, en realidad en el Océano Atlántico, en nuestro país sería el límite norte de la distribución en cuanto a áreas reproductivas, aunque se extiende, ahí yo lo puse en el mapa con un color un poquito más claro, se extienden zonas donde hay apostaderos, donde aparecen animales a descansar hasta el sur de Brasil. Luego, por el Océano Atlántico se pueden encontrar áreas reproductivas a lo largo de la costa de Argentina, luego en Chile y en Perú, de las dos especies. Hay un espacio ahí en la costa de Chile donde no se encuentran Artocephalus australis, pero la distribución en general podemos decir que llega hasta más o menos la mitad o 3/4 de la costa de Perú, a lo largo del Océano Pacífico. Y en nuestro país, ahí en el mapa les puse varias colonias reproductivas, que son las que tenemos de las dos especies,
de pinípedos que recién mencionaba. En todas ellas conviven ambas especies, excepto en la más norteña, la que queda muy cerca de la frontera con Brasil, que es Isla Verde, Islote de la Coronilla, que solamente hay Otaria flavescens. Un poco para contarles rápidamente algo de su ciclo de vida, de su periodo reproductivo, empezando por el lobo fino, Actiocephalus australis. La etapa reproductiva puede comenzar en noviembre, con la llegada de los machos a las islas. Posteriormente, como a fines de noviembre, llegan las hembras y se establecen. Se dan los nacimientos a mediados de diciembre aproximadamente. Las hembras vienen a parir a sus crías, de las cuales están preñadas, digamos, desde el año anterior. Más o menos una semana después de los nacimientos se producen las cópulas, ya finalizando diciembre, más o menos, y a principios de enero. Luego comienza todo un ciclo de viajes de alimentación de las hembras y regresos a tierra para amamantar a sus crías, así todo a lo largo de los restantes meses, para finalmente en diciembre, fines de noviembre, principios de diciembre, va a volver a comenzar el ciclo, ¿no? Y el destete de las crías, como mencionamos, puede darse un poquito antes, entre fines de septiembre, octubre, podrían ya algunas crías estar destetando. Eso no importa mucho. En cuanto al león marino, el ciclo reproductivo es más o menos igual en cuanto a su estructura, digamos, pero está corrido todo un mes, ¿no? Mientras que los lobos finos comenzaban en diciembre, el periodo reproductivo, aquí estamos empezando en diciembre y el mes pico es enero, mientras que los lobos finos serán en diciembre. Bueno, otra especie de mamífero marino, un cetáceo, que es muy común, bueno, lamentablemente en realidad no tan común, pero muy clásico, podemos decir, de nuestra costa, es la franciscana, el delfín del Plata, también se conoce, Pontoporia blainvillei, que es un delfín que la característica que tiene es que justamente es la especie más amenazada de cetáceos del Atlántico sudoccidental, por su problema de quedar enmallado en las redes de pesca. Se considera endémico del Río de la Plata y su océano Atlántico adyacente. En realidad se puede encontrar desde el sur de Brasil, Uruguay y zonas de la parte norte, costa norte de Argentina. Habita en zonas muy costeras y en estuarios, y son delfines bastante pequeños, miden más o menos 1,60 m o 1,80 m y pesan 50 kilos aproximadamente. Y bueno, como mencionaba, tienen este tema de conservación que hace bastante interesante el hecho de que tienen un gran problema con el bycatch, muere una parte de su población anualmente, y es bastante común encontrarlos lamentablemente en los varamientos por este problema que decía. Sin embargo, en la naturaleza se ven muy pocos, ¿no? Son pocas las personas que los han visto, primero por su coloración, que es amarronada y grisácea, que se confunde mucho con el color aquí del estuario del Río de la Plata. Además son pequeños, solitarios, que no es fácil verlos en la naturaleza, pero aparecen a veces en las playas. Bueno, otra especie común de ver, sobre todo en esta época, ahora justamente están habiendo avistamientos de ballena franca austral, Eubaldena australis, que incluye Uruguay en parte de su ruta migratoria, ¿no? Que vienen en realidad desde las áreas de alimentación en el sur, en la zona de la Antártida, y se reproducen después en Península Valdés, a lo largo de la costa de Argentina, y así como en nuestra costa y en el sur de Brasil. En este periodo que las vemos en nuestro país, se aparean, se dan los partos y algunas primeras etapas de los cuidados maternales de las crías, para luego regresar a la Antártida. Estos animales miden unos 15 metros en promedio y pesan entre 40 y 60 toneladas. Los ballenatos al nacer miden unos 3 a 5 metros, y otra característica de este grupo es que no presentan aleta dorsal y tienen las callosidades, esas manchas blancas que se les pueden observar, con balanos, que los hace distinguibles, ¿no? Que de esta manera se pueden identificar individualmente.
Estas serían como las especies más comunes, en realidad. Y después otro visitante que tenemos comúnmente es el elefante marino del sur, Virunga leonina. En realidad no reproducen en nuestro país, sino en Península Valdés sería el lugar más cerca de la costa uruguaya, que se encuentra en el sur de Argentina, y ahí en otros sitios y en otras islas del Atlántico Sur. Sin embargo, es un visitante bastante frecuente en nuestras costas. Son animales más voluminosos que nuestros pinípedos. Los machos pesan de 3 hasta 5 toneladas y miden entre 4 y 5 metros. Tienen la característica de presentar una pequeña propósito, trompa, que les da el nombre de elefantes marinos, mientras que las hembras no presentan esas trompas y pesan entre 500 y 800 kilos y miden entre 2 metros y medio a 3 metros. Los nacimientos, que como mencionaba, se realizan en el sur de Argentina, Islas Malvinas, sur de Australia, islas tipo Georgias del Sur, Shetland del Sur y la Antártida, se dan entre septiembre y octubre. Sin embargo, tienen migraciones bastante importantes. Estas especies son buceadores muy profundos y además se alejan mucho de sus áreas reproductivas para alimentarse, y es así que a veces pueden aparecer en nuestra costa a descansar unos días. Muchas veces se están mudando, cambiando de piel, en un periodo en el que ellos tienen problemas de termorregulación, les gusta quedarse en la costa, estar calentitos en la arena, entonces es por eso que muchas veces los vemos como la piel descascarándose, así se le caen como de a parche. Y eso coincide con muchos avistajes en nuestro país. Eso es un poco lo que se muestra acá. Han aparecido en lugares incluso bastante hacia adentro del río de la Plata, y han incursionado hacia el norte todavía un poco más, hasta el río Uruguay. Esa foto que se ve aquí en el medio es en Macés, una localidad, les comentaba ya, bastante alejada de lo que es la costa oceánica. En Montevideo, en la capital de Uruguay, se han encontrado. Bueno, la semana pasada hubo uno en Punta del Este, y bueno, ha salido muchas veces, llama la atención, ¿no? Ha salido en la prensa, porque bueno, generalmente, aunque no vienen generalmente machos tan adultos, muchas veces los subadultos o machos adultos en alguna ocasión, o hembras grandes, llaman la atención porque bueno, no son tan conocidos por la gente. Y bueno, después, como ejemplo, les puse algunas otras fotos por aquí de algunos paramientos desde el último año a esta parte, de otros mamíferos marinos que se suelen encontrar. Hay un pinípedo que a veces aparece, no es tan común, pero puede ser una vez por año, cada 2 años, o algo así, que es el Artocephalus tropicalis, el lobo fino subantártico, y bueno, otras especies de ballenas, de rorcuales y delfines que ya más raramente pueden aparecer en nuestra costa. Bueno, ¿por qué es que aparecen estos animales en nuestras costas, ¿no? En primer lugar, yo destacaría que muchas veces, en el caso de pinípedos, estas tres causas que puse arriba en verde, los circulitos verdes, están más asociadas a los pinípedos. En general, podríamos decir que es natural la presencia de ellos en las playas. Los animales, como decíamos, van y vienen a las islas a descansar, o las hembras a amamantar, pero mientras se están alimentando pueden alejarse ciertas distancias de las colonias reproductivas y pueden salir a descansar en nuestra costa. Para ellos eso es su hábitat natural, y es bastante común que suceda y que los podamos encontrar y están sanos, ¿no? Pero en algunos casos, como ahora vamos a mencionar, pueden necesitar ayuda por sí tener algún tema particular, ¿no? A veces, por ejemplo, los machos, después de las peleas, cuando están heridos, también buscan un lugar resguardado donde salir a descansar, o alejarse en época reproductiva, no estar en el medio de la colonia, sino que ir a algunas loquerías pequeñas o incluso a la costa. Los cachorros muchas veces, que todavía no se aventuran tan lejos a alimentarse cuando empiezan a hacerlo independientemente, bueno, también pueden salir a la costa y quedarse algunas horas o un día o 2 a descansar, porque no les da quizás la energía para regresar hasta la colonia reproductiva.
Otras veces, bueno, lamentablemente sí pueden estar enfermos o tener algunas heridas, por ejemplo, muchas veces animales enmayados, ¿no? Eso corre tanto para cetáceos como para pinípedos. A veces también para los pinípedos, frecuentemente asociado a la mala condición del clima, cuando tenemos fuertes lluvias, mucho viento, temporales, que es bastante común que suceda, sobre todo en algunas épocas del año. Bueno, es común también que eso esté asociado a que salgan animales, tanto vivos, en el caso de pinípedos, como muertos que quizás los trae la marea. Y también, bueno, animales añosos, ¿no? Que a veces también salen a morir o a descansar también, dependiendo si están vivos o muertos. Tenía algunas imágenes explicativas de cada una de estas posibles situaciones. Bueno, entonces, como comentábamos, es natural su presencia. Esta foto de la izquierda, un león marino que esta foto es de la semana pasada o la otra, tiene pocos días, y se ve que está en perfecto estado, pero bueno, así apareció en la playa de La Paloma. Y como comentábamos, esto es porque para ellos la costa es uno de sus hábitats. A las personas sí nos puede llamar la atención porque tenemos un uso recreativo, turístico de la costa, ¿no? Sobre todo en las que están cerca de las ciudades, donde muchas personas salen normalmente a caminar o a sacar el perro o a correr, a hacer ejercicio, a extenderse en las playas y bueno, llama mucho la atención cuando aparece un animal, pero en el caso de los pinípedos es bueno recordar que la costa es para ellos normal de salir a descansar. Sin embargo, bueno, hay situaciones en las que sí conviene que el hombre, digamos, intervenga y tenga alguna respuesta. En algunos casos, volviendo a los pinípedos, ¿no? Esto cuando están en lugares que digamos no son los más apropiados, ¿no? En la puerta de la casa de una persona, en el jardín de alguien, o se cruzan la calle, a veces ha sucedido, y los podemos encontrar en la vereda, en la calle, y bueno, eso sí merece que se llame y que se consulte para por lo menos ayudar al animal a regresar a la playa, a la costa, y que vuelvan al agua. Esto puede generar un riesgo tanto para el animal, que sin querer puede tener algún problema, sobre todo con perros o con alguna persona, o mismo para las personas, ¿no? Si se llega a asustar y causar alguna mordida, es un problema. Aquí hay otras imágenes que tengo, algunas se han hecho más conocidas en la prensa, como este león marino que apareció acostado, para ellos muy, muy normal, acostado arriba de un auto que estaba en una cochera justo enfrente del puerto de Punta del Este, en la costa uruguaya. Esta foto de abajo es el Mar del Plata, que también en la zona del puerto es bastante común que los leones marinos salgan y se asomen bastante hacia la calle. Y acá tenía un videito, no sé si se escucha demasiado fuerte. Esto sucedió hace unas 2 semanas. Ay, ay. Bueno, solo para ejemplificar una situación que se pudo grabar y que sucede normalmente, ¿no? Lamentablemente, el problema de los perros. Muchos perros que andan sueltos por las playas y otros que andan con dueño pero que no los llevan atados. Y entonces se puede dar este tipo de situaciones. Este video finalmente se hizo viral en Facebook, donde lo pusimos. Puse ahí los números, pero creo que no aparecen. Ahí, bueno, no. Bueno, no sé qué cantidad de visualizaciones y comentarios y personas indignadas, pero bueno, sucede bastante comúnmente que haya problemas con los perros. Estos 2 perritos estaban muy alborotados con este pequeño lobo fino que estaba en la playa acá en Montevideo y bueno, le mordisqueaban, el lobo también en algunos momentos reaccionó, como justo se ve ahora en la imagen que quedó ahí detenida, y bueno, es una situación que no está buena, por varias causas que ahora les voy a comentar. Entonces fue un problema para los perritos que se acercaban, lo mordisqueaban,
el lobo que capaz que quería estar tranquilo y descansando y que los perritos estaban ahí molestándolo todo el tiempo, hace que al final el animal se tenga que mover, cambiar de lugar o irse al agua y no era lo que quería hacer, ¿no? Otras situaciones que hay que actuar, hay que responder, es cuando salen animales muy delgados, que ya los vemos que están muy, muy flaquitos. Muchas veces lo que sucede es que ya se mueren a las pocas horas, porque pueden tener alguna enfermedad o tener algún problema, o nutricionalmente, bueno, no les fue bien y ya se los encuentra muy, muy delgaditos. Otras situaciones cuando tienen heridas, ¿no? Este león marino de hace un mes ya apareció en el puerto de Punta del Este con un gancho, que algo pasó ahí, no se supo al final cuál fue el problema, pero bueno, tenía una herida relacionada con actividades, digamos así. También como ejemplo les pongo otros casos que se pueden ver algunas veces, animales que tienen redes enganchadas o la que estuvo ahí en la red o que en un momento estuvieron atrapados, o incluso como en este caso un juvenil, una cría en realidad, de lobo fino con toda una red todavía. Situaciones que vemos comúnmente, se ve muy frecuentemente estas fotos del medio en el puerto de Punta del Este, personas que se acercan a tocar a los animales, esta foto de aquí de una persona queriendo tocar es en Cabo Polonio, y bueno, que vemos que se repiten y bueno, ¿no? ¿Qué está pasando? Que no llega el mensaje un poco a las personas, o que lo ven como algo que sí que está bueno acercarse a los animales, querer tocarlos, sacarse la mejor foto posible, pero hay un riesgo ahí de que pueda reaccionar el animal y que pueda darse una situación complicada para las personas y también para los animales, ¿no? Si pensamos en el riesgo de zoonosis. Y bueno, hablando de este tema de las posibles mordidas, les puse ahí varios ejemplos de notas que salieron en distintos países, Estados Unidos, con otras especies de lobos marinos, en Chile con nuestra especie, con Otaria, y una situación que se hizo también bastante conocida, la de la chica, no me parece, ahí va, la de la niña que fue arrastrada en un acuario, esta. Es el posible riesgo de zoonosis, ¿no? La transmisión de enfermedades ya sea desde los animales hacia las personas o de las personas hacia los animales. Particularmente la bacteria que causa la tuberculosis, Mycobacterium pinnipedia, ha sido aislada en pinípedos y puede ser transmitido al ser humano. De hecho, se han hecho algunos estudios, puse algunos ejemplos de algunos estudios de tuberculosis en pinípedos de Uruguay y otro artículo de Brasil, pero bueno, la población reproductiva es la que proviene de nuestro país y aparentemente es algo que tiene cierta incidencia en la población de lobos marinos del Uruguay y que hay que tener en cuenta, ¿no? A la hora de acercarse y estar muy cerca de estos animales, que es un ejemplo, ¿no? Pero puede haber algunas otras bacterias, virus que las personas podemos tener y que les podemos transmitir a ellos o de ellos hacia nosotros. También hubo un estudio sobre influenza y bueno, como que hay varias posibilidades de posibles zoonosis. Y bueno, entonces un poco ya les expliqué cuáles son las causas, un poco cuál es el problema, los posibles riesgos y posibles respuestas que se pueden dar a los casos de mamíferos marinos varados. Y entonces estamos con la idea un poco de que se organice por fin una red, ¿sí? Realmente una red de varamientos que pueda dar respuesta a este tipo de situaciones,
que salga a buscar y que reciba anuncios de personas que dicen de cuando ocurren estos sucesos, tanto de animales vivos como muertos. En todos casos sirve para ir armando una base de datos que es muy importante para la investigación y para llevar un registro de los casos, de distintas situaciones, incidencias, especies. Bueno, se puede sacar un montón de información de ahí que pueda ser usada para el muestreo, para investigación y para estudiar diferentes temas. Ahora les voy a comentar. La idea de esta red de varamientos, como las hay en muchos otros países, es que puedan, como en este engranaje, puedan interactuar y puedan complementarse académicos, el ciudadano común, ONGs, agrupaciones, que pueden ser asociaciones, por ejemplo, de guardavidas, guardaparques, que son muchas veces personas bastante comprometidas con estos temas de los animales y del medio ambiente, así como también con instituciones, ¿no? Y que entre todos se pueda coordinar y se pueda asistir a los varamientos y coordinar las respuestas. Cada uno tiene su rol, ¿no? Su papel, y la idea es estar como, de alguna manera todos interactuando y apoyándose. También que se pueda apoyar la investigación científica, que se puedan colectar datos y muestras, y esto sirva también como una manera de concientizar y educar a la población en general. También que se puedan desarrollar protocolos, ¿no? Justamente, cuáles son los protocolos de respuesta ante casos, diferentes situaciones de pinípedos o cetáceos vivos, y cuando están muertos, bueno, cómo se puede responder ante cada distinta situación. Y a su vez que garantice el bienestar tanto para los animales como para las personas y su seguridad. Y bueno, por último, también no menos importante, es interesante que esto pueda servir como para fortalecer y generar colaboraciones entre distintos tipos de profesionales y grupos de investigación, tanto a nivel nacional como internacional. Un poco yendo a lo que es el marco teórico, en realidad, relacionado con el interés en la investigación, que es por el lado que yo provengo, es interesante mencionar que, bueno, que hoy en día los océanos están sufriendo severas alteraciones, ¿no? Que podríamos decir que provienen de causas que tienen que ver con la variabilidad ambiental en general, ¿no? El aumento de la temperatura, la mayor periodicidad de eventos niños o de efectos en nuestro país. Es común que hayan años de muchas inundaciones, muchas lluvias, años de sequías, como esa variabilidad climática en general, que afecta también a lo que son los nutrientes, pensando en los océanos. Y por otro lado tenemos efectos que tienen que ver con actividades humanas, ¿no? Sobrepesca, contaminantes, en general. Bueno, ¿cómo llega esto a los mamíferos marinos? ¿O cómo responden a esto? Podríamos decir que muchos de los aspectos que mencioné recién, que tienen que ver con cuestiones climáticas, van a afectar directamente a la disponibilidad de presas y a su vez se van a reflejar en las redes tróficas desde los productores primarios, todo a lo largo de las cadenas tróficas hasta llegar a depredadores tope, como puede ser la mayoría de los mamíferos marinos, por lo menos los pinípedos y los odontocetos, ¿no? Esto puede afectar los patrones de dispersión de los mamíferos marinos. Ya se está observando en diferentes grupos, y quisiéramos ver si esto está sucediendo también en mamíferos marinos, que hay cambios en los patrones de dispersión relacionados con estos cambios de la temperatura. Se está observando en algunos grupos mayores apariciones de animales de climas más templados, que están moviéndose más al sur por los cambios de temperatura, por ejemplo. Esto de la disponibilidad de presas y las alteraciones en las redes tróficas afectan directamente a la alimentación o a la condición corporal que tienen los animales, que la podemos después detectar también en los animales cuando aparecen en nuestras costas. Podemos ver la posibilidad de ver animales con desnutrición o con distintos tipos de afecciones, y a la larga todo esto puede afectar al éxito reproductivo y por lo tanto a las poblaciones en general, ¿no?, de los mamíferos marinos. Hay una cantidad de información científica que nos pueden proveer los animales varados.
Se puede considerar que un varamiento son maneras de muestrear, como un muestreo natural, digamos así, de lo que sería la comunidad cercana de mamíferos marinos, los que salieron muertos en nuestra costa. Claramente no es todo, hay un sesgo, ¿no? No es todo lo que muere lo que vamos a encontrar en la costa, pero es un muestreo y en muchos casos mucho más efectivo y claramente más económico y más realizable que es salir a muestrear al campo, ¿no? En embarcaciones. Podemos de esta manera sacar mucha información, ¿no? Desde la frecuencia de ocurrencia de los animales, cuál es la riqueza, la diversidad, la distribución de animales o cambios de distribución, como les comentaba en la diapositiva anterior. Podemos evaluar su carga de contaminantes, cambios en las tasas de mortalidad pues, a largo plazo, detectar especies raras. De hecho, para muchos lugares, inclusive en nuestro país, hay muchas especies que están citadas, se conocen solamente por varamientos. Podemos ver cómo está siendo la condición corporal de los animales y evaluar impactos antropogénicos, que es otro punto que siempre es de interés, ¿no? Animales que tienen restos de plásticos, ya sea exteriormente como en el contenido digestivo, ver impactos con las pesquerías, acciones directas humanas, así como colisión con embarcaciones que se pueden detectar. Y en este sentido, el mantenimiento de una base de datos creo que es fundamental, ¿no? Los mismos datos, a lo largo de ya un tiempo, de varios años, nos van a permitir dar respuesta a este tipo de cosas, ¿no? Cuál es la frecuencia de ocurrencia, todas estas variables que recién mencionaba. Y poder monitorear si hay ciclos, si hay épocas en que diferentes especies aparecen, más seguido, podemos detectar eventos inusuales a lo largo del tiempo, pero esto siempre va a depender de qué tan completa es nuestra base de datos, ¿no? Y también qué tan prolongada, ¿no? Para ver estos ciclos en muchos años. Podemos evaluar la incidencia de distintos efectos humanos, cuáles son más comunes, menos comunes, en qué época, están aumentando, están disminuyendo, ¿no? Así como información demográfica, detectar cuestiones de la productividad marina, variaciones en las especies presas. Bueno, y acá tengo más listas de cosas, de aspectos que considero súper importantes que los paramientos nos pueden informar, ¿no? Se pueden obtener muestras para una gran variedad de estudios, lo básico de anatomía y fisiología de los animales, como genética, datos para hacer estudios de dieta, de isótopos estables, parásitos, bueno, enfermedades, hay para distintos gustos y especialidades, y es posible inferir, como les comentaba, una cantidad de aspectos biológicos y poblacionales de las distintas especies, ¿no? Como algunos ejemplos de cuál es la longevidad de los animales, su edad de madurez sexual, su estatus reproductivo, cuestiones relacionadas con la reproducción, con el crecimiento, condición corporal, contaminantes, parásitos, en fin. Y todos estos datos que uno puede obtener, de última también son importantes para la creación y gestión de medidas de conservación y manejo de estas especies. Bueno, algunas de las actividades realizadas por nosotros desde estos últimos casi 2 años, todavía no son 2 años, empezamos, en realidad, para contarles un poco cómo fue la historia, casi casualmente en sus inicios, nos invitaron a dar una charla a Lourdes, Lourdes Casas, una veterinaria que es la directora de una ONG, Socobioma, y a mí sobre mamíferos marinos, más que nada era sobre pinípedos, en realidad. Y ahí nos empezamos dado nuestra, en realidad, vimos que teníamos en común esta preocupación por los casos de estos que les comentaba, tantos animales que salen, qué pasa en el puerto de Punta del Este, que los animales que no tienen respuesta, muchas veces, animales vivos o muertos que no se registraban mucho, no había esta coordinación de respuestas. Finalmente la decisión a veces de qué hacer cuando se encontraba un mamífero marino dependía un poco de quién lo encontraba y a quién le avisaba, ¿no? Y no puede ser, porque la respuesta no puede variar
según a quién le llega la noticia, si es a una ONG o si es a la INARA, que es la institución encargada del manejo de los mamíferos marinos, o si es a otra ONG, o la gente no sabe a dónde consultar, o a veces es a las prefecturas que le avisan y entonces no saben. Y bueno, estábamos con esas preocupaciones y un poco nos unimos también con Diana Kumar de otra ONG, de Puendú, y empezamos a dar algunas charlas, nos empezaron a invitar a dar y así dimos varias charlas, esto fue todo a lo largo del 2018, en las cuales también inclusive con gente de prefectura, distintas ONGs que nos han llamado al Parque Nacional, también fuimos a Cabo Polonio, y algunos ejemplos de las invitaciones a las charlas, y se empezó a mover también con el uso de Facebook, más que nada, ¿no? Y empezamos con esto de las charlas. Un poco ya entrando en 2018, casualmente empezamos de a poco a registrar algunas de estas cuando nos avisaban de algún varamiento, empezamos a llevar una base de datos simple, así en Excel, nomás. Luego desarrollamos estos tipos de banners, de cartelitos, también para darle difusión a través de Facebook, en los cuales dábamos algunas de las pautas que creemos conveniente que la gente supiera de qué hacer, cómo reaccionar cuando hay un lobo marino o un elefante marino en nuestra costa, ¿no? Que son siempre, bueno, es natural que salgan, hay que dejarlos descansar, evitar mojarlos, evitar darles de comer o mojarlos con agua, evitar que se acerquen las personas y los perros. Básicamente son esas las recomendaciones. Luego hicimos una cartelería, están puestas en solo un lugar, lamentablemente, todavía, con la idea siempre de que tendríamos que tapizar muchos puntos de la costa con cartelería, pero por ahora, como este proyecto es solo como algo bastante informal por el momento y no hay financiamiento, bueno, se empezó con poco, pero pusimos unos carteles, los están en Punta del Este, como les decía, y son de lobos marinos, de pinípedos, hay otros de tortugas, y justo el que se ve ahí en la foto es de aves, pingüinos y otras aves. Este es el diseño de otro de los carteles que hicimos, que son estos, que están puestos, uno en la costa de Cabo Polonio, en la costa de Rocha. Es un lugar donde justamente hay unas colonias reproductivas en unas pequeñas islas que están frente a Cabo Polonio y hay un asentamiento no reproductivo ahí, en ese punto. Entonces, bueno, ese lugar tiene justamente el atractivo turístico de los lobos marinos. Mucha gente que visita ese lugar va para ver a los lobos que se encuentran ahí en las rocas. Y después hay otro cartel, el mismo, en La Paloma, que es otra localidad, otro balneario turístico en nuestra costa. Pero es uno también que está puesto en La Paloma. Y bueno, gracias a estos carteles también, como tienen un teléfono, se reciben algunos avisos, por suerte, que están funcionando. Bueno, el fines del 2018 presentamos un proyecto a la sección de comisión, ¿cómo es? Comisión Sectorial de Extensión de la Universidad de la República. Son unos pequeños fondos para hacer actividades de extensión y ahí conseguimos unos fondos pequeños, modestos, con la idea de hacer un protocolo participativo, ¿no? Entonces, en este sentido se invitaron a muchos grupos diferentes e instituciones que se listan ahí, para que entre todos pudiéramos hacer un protocolo de respuesta para los pinípedos vivos. Esto es para el caso de, bueno, cómo responder ante distintas situaciones que se pueden dar con los pinípedos vivos en nuestra costa. Entonces dividimos la discusión entre, bueno, si el animal se encontraba en buen estado, qué se recomienda hacer. Si estaba muerto, qué hacer, a quién avisar y todo eso. Si se encuentran lastimados o con objetos o enmayados,
Y así, distintas situaciones, si el animal está débil, enfermo, o si se encuentra en un lugar inadecuado. Y así se dividió nuestra discusión y fue un taller precioso, la verdad, súper rico en cuanto a la motivación y a los aportes que dieron los diferentes grupos. Y de ahí sacamos el protocolo, que luego lo volvimos a circular entre todos los invitados y otra gente que no había podido ir, pero que había sido convocada también. Y bueno, ya ahora tenemos una versión final, incluso ya pasó también por la DINARA, que es la, la organización gubernamental encargada del manejo de los mamíferos marinos, pero tenemos que hacer ahora la presentación formal, digamos, para que ojalá pueda ser llevado a la práctica. Ya el año pasado lo que hicimos fue desarrollar una aplicación, una app que es libre en internet, que se llama EpiCollect 5, y bueno, se diseñó a través de la ONG Coendú, nos hizo como una especie de diseño particular para el registro de animales varados. No es solo para mamíferos marinos, está también para tortugas y para aves marinas. Todo eso se puede registrar a través de la aplicación y resultó, la verdad, muy simple de usar y de registrar. La aplicación lo que les pide son estos datos, la fecha, la localización en nuestra costa, ya toma las coordenadas geográficas teniendo activado el GPS del celular, ¿no? Bueno, me indica ahí qué grupo de animal es, si es pinípede, cetáceo, tortuga o ave, si sabe la especie, mencionar la especie, el nombre, bueno, el estado del animal, si está vivo o muerto, normalmente se está usando más para muertos, pero bueno, está la posibilidad de ingresar las dos situaciones. Se pueden ingresar dos fotos, siempre lo que recomendamos es que una sea del animal entero, lo más cerca posible, y alguna otra que sea de un detalle, ¿no? En el caso de los cetáceos puede ser la forma de las aletas, algo que nos permite identificar de la mejor manera la especie. Para el caso de los pinípedos, una cercanía de la cabeza, puede ser también de utilidad, o de la dentición, para ver si permite diferenciar especie o incluso clase de edad y sexo. Y otro tipo de observaciones, hay un espacio ahí para ingresar algún otro tipo de dato, que puede ser si se midió, bueno, el largo total, que es buenísimo, si uno sabe algo más, alguna particularidad, si tiene alguna marca, alguna herida, si está muy flaco, algo más que pueda comentar, bueno, hay un espacio ahí para hacer. En la computadora, cuando uno puede bajar los datos, es así como se observan, ¿no? La localidad, la fecha, los distintos datos del colector. Ahí tienen la segunda parte de los registros fotográficos. Y a partir de este año, creo que fines del año pasado o principio de este año, creamos un grupo en Facebook, que se llama Red de Varamientos. Tenemos un logo también, que lo hizo una diseñadora. Que bueno, que está sirviendo, le estamos tratando de dar más movimiento últimamente, bueno, con noticias, cuando nos enteramos de una charla, de una cosa importante que esté buena a difundir, tratamos de mostrarlo, y bueno, cuando hay situaciones como las que les mostré hoy en el videíto de los perritos, o alguna situación muy particular que se dé, también tratamos de darle difusión para que las personas, bueno, puedan, es una manera de hacer un poco de educación ambiental, si se quiere, y bueno, ha tenido bastante movimiento. Ahí puse la estadística de hoy mismo, que muestra en realidad solo los últimos 28 días, cuántas personas alcanzaron a ver alguna de las publicaciones o interactuaron con alguna cosa. Bueno, la base de datos, al día de hoy, hoy me estuve fijando estos datos, porque ingresé incluso un registro nuevo de hoy mismo, así que tenemos hasta ahora 438 registros desde enero del 2018 al día de hoy. En realidad en 2018, como les digo, no fue muy completo, no nos lo habíamos tomado todavía como algo muy al firme, así que solo hay 50 registros en 2018,
hay 127 del 2019 y el intensivo fue más bien este año, que hasta el día de hoy hay 260 registros. De ellos son 307 de pinípedos, que hay una de las especies de pinípedos, incluyendo el elefante marino, y 131 son de cetáceos. Bueno, esta es la tarjetita, que también la difundimos bastante por las redes sociales, como así también hemos impreso como tarjetitas personales que nosotros llevamos siempre con nosotros, tipo, la tengo conmigo siempre en mi bolsa, y cuando se da la situación, no tener a mano, bueno, cualquier cosa me avisás y paso la tarjeta. Y esa tiene mi número de teléfono personal y tiene los datos de la aplicación también, por si la persona prefiere ingresar con datos con la aplicación, o que puedan llamar y pasarme fotos o la información de qué animal encontraron, dónde y demás. Y bueno, aquí es todo lo que tenía para contarles. Quedo abierta a ver si tienen alguna pregunta. Muchísimas gracias, doctora Diana. Está muy interesante tu plática, sobre todo el conocer cómo están funcionando en otros países. Es muy interesante observar todas estas situaciones, sobre todo con los lobos marinos. Aquí realmente sí hay contacto con ellos, ¿no? Pero lo que veo con ustedes es realmente impresionante. Te dejo las preguntas, entonces, Fernanda Lorraga. Muchas felicidades, Diana, muy buena plática. Entre ambos pinípedos, lobo marino y lobo fino sudamericanos, parece que el lobo marino interactúa más con pesquerías. ¿Es por diferencia en sus hábitos de alimentación? Sí, claro. Sí, el león marino es el que básicamente interactúa con las pesquerías costeras, y eso sí, es realmente muy distinto. Los lobos finos hay algún registro, pero no es nada común. Posiblemente tenga algo de interacción con la pesca industrial, pero ya no ha sido tan estudiado y no hay tantos registros realmente del lobo fino, pero sin embargo el león marino sí, es el que siempre se observa con los pescadores interactuando. Muy bien. Héctor pregunta, hola, buenas tardes, gracias por la plática. Por lo que se observó en su plática, esto de las interacciones de los animales varados y las personas es algo que no solo ocurre en ciertos países, sino que parece que son cosas de ámbitos más globales. Mi pregunta es, ¿en qué estamos fallando nosotros como investigadores para evitar esto y tratar de crear más conciencia en la gente? ¿O si es tema de una mayor aplicabilidad de las leyes o leyes más severas para evitarlo? Gracias. ¿Qué tema? Sí, muy interesante lo que me estás planteando. Creo que ambas cosas. Creo que hay que hacer un trabajo, es un trabajo de hormiga, una cosa que hay que estar siempre con esto, con educación ambiental, con lo que se llama, últimamente está de moda lo de la ciencia ciudadana, no involucrar a las personas. Creo que hay que estar dando siempre el mensaje de qué cosas no está bueno hacer, no tener contacto con los animales, y bueno, todas este tipo de recomendaciones que parece nunca llegamos a todo el mundo, ¿no? Hay que estar reforzándolo constantemente. Y a la vez también hay poco, no sé, poco control, poco involucramiento también a veces de las autoridades, ¿no? Que suceden las cosas y tampoco se sabe muy bien, en muchos casos, por lo menos hablo de acá, no sé si en todos los países sea así, no saben bien cómo actuar o cómo responder, y bueno, tampoco hay una presencia, es muy difícil abarcar toda la costa y que siempre haya alguien que lo pueda fiscalizar, también es cierto eso, ¿no? Siempre hay un lugar donde no hay nadie mirando y bueno, se pueden dar algunas situaciones inconvenientes, pero de todas maneras creo que se ha avanzado mucho porque hay interés de la gente. Yo lo noto también, que hay interés, ya muchas personas enseguida se desagradan con las situaciones cuando sucede algo negativo. La mayoría de las personas no son las causantes de los casos que yo puse, que son como, bueno, circunstancias poco, más bien atípicas, ¿no? Pero bueno, llaman la atención y no sé, a mí me horroriza, entonces las muestro como si miren qué está pasando, ¿no?
pero no es que sea lo más común. Creo que está creciendo también el interés y la preocupación de la gente, pero bueno, es un trabajo que hay que, que hay que seguir, ¿no? Es como que no es que se termina. Sí, exactamente. Este trabajo creo que nunca termina y hay que añadirnos tanto organizaciones civiles como de la academia y también cuestiones gubernamentales. Guadalupe Gómez dice, buena tarde, muy buena plática. Quisiera saber si ha sido difícil coordinarse con las autoridades y los distintos involucrados. ¿Cuáles han sido los principales retos en la formación de la red y qué tan involucrada está la sociedad en general dentro de la red? Bien, todavía no hemos llegado a ser una red. Eso es lo primero capaz que tengo que decir. Estamos intentando que funcione como una red. Por ahora el trabajo es más, como les mencionaba, entre unas ONGs y conmigo, que representa la Facultad de Ciencias. Y bueno, en este sentido estamos en esto todavía por involucrar a otras instituciones y asociaciones, totalmente abiertos, al contrario, que querríamos nosotros que más gente se uniera, pero bueno, todavía estamos en esos pasos, en realidad. Había una parte de la pregunta que no terminé, ¿De cuál, no me perdón? acuerdo. De la última que me dijiste, no sé si contesté todo porque era larga. La de la sociedad, ¿qué tan involucrada ¿Qué está la tan sociedad? involucrada está la sociedad? Bueno, creo que es lo que mencionaba anteriormente, ¿no? Hay muchas personas que se involucran y que avisan. eh, es lo que estamos pudiendo detectar por el uso de la aplicación o que nos avisan telefónicamente o a través del Facebook, pero eso es un trabajo que todavía hay seguro muchísimos animales varados que no nos enteramos y como que todavía es algo que no podemos abarcar, que ojalá hubiera más personas que estuvieran más involucradas para que avisaran, fluyera más, digamos, la información, llegue. Creo que es Claro. eso. Claro, sí, yo creo que poco a poco, conforme ustedes vayan pudiendo realizar más acciones, poco a poco la gente va a enterarse más y Sí, claro. eso les va a ayudar muchísimo. La verdad, la gente que va a las playas, etcétera, eso ayuda mucho con los reportes, Sí, ¿no? en las charlas, cuando uno da una clase, una charla, esas personas, sí, bueno, estos están súper bien informados, comprometidos, pero es un grupo sí, reducido de gente, ¿no? De lo que es la población. Aunado al turista, ¿no? Ni que hablar en épocas, en verano, que es época nuestra, que bueno, también hay gente de otros países, pero bueno, sí, es intermedio llegar a todo el mundo. Sí, claro, exacto. Mucho trabajo, la verdad, para este tipo Sí. de, Y de... somos pocos también, por Exacto. ahora. Sí, exacto. Poco a poco y con mucho Somos trabajo. 4 o 5, nada, Wow, no, sí, es un trabajo muy titánico lo que nada. están tratando de hacer, así que mis respetos por ello. Sí. Lourdes Paniagua les pregunta, muchas felicidades doctora, excelente plática. ¿Qué tan fácil es que las autoridades ambientales les den acceso a contingencias como varamientos? Perdón, se me cortó un poco, ¿no? ¿Me escuché bien? Ay, Perdón, ¿hola? primero que nada, ¿me escuchas? Ahora sí. Ah, perfecto. Primero que nada, te felicitan, muchas felicidades doctora, excelente Gracias. plática. ¿Y qué tan fácil es que las autoridades ambientales les den acceso a contingencias como varamientos? Por ahora no estamos muy conectados con las autoridades ambientales eh, para que nos den acceso. Nos enteramos más por nuestros propios contactos y el movimiento nuestro hasta el momento. Ya, sí, es una situación difícil. Esperemos que poco a poco vaya cambiando la situación. Creo que todos en este tipo de temas deben de estar involucrados y sí, es complicado para sobre todo ustedes que son tan poquitos tratando de jalar. Sí. Fernando Lorega pregunta, perdón si no lo capté,
¿ese incremento en el número de los casos de 2018 a 2020 es por un incremento en el esfuerzo de registro o es algo más? No, sí, es un incremento en el esfuerzo de registro, claramente, porque yo comenté que en 2018, yo que soy la que estoy llevando la base de datos, no lo estaba haciendo de una manera súper, así como todos los casos, quizás anotaba los más llamativos, todavía no me lo había tomado como un objetivo en realidad, esa es la realidad, entonces tengo muy pocos casos, son 50 casos del 2018. Por casualidad guardaba algunos, pero no era así como el objetivo tener una base de datos rigurosa. Ya más como el 2019 sí fue, sin embargo ahí estaba solo registrando los muertos y no había tanto movimiento, todavía no teníamos la página de Facebook, bueno, como que después se fueron dando más cosas, por lo cual creo que este año subió mucho también por eso, por la aplicación, por la página de Facebook, porque sí me lo tomé como realmente quiero tener la base de datos lo mejor posible para que, bueno, empiece a servirnos a la larga para la investigación. Yo tuve un esfuerzo de muestreo muy distinto entre que comenzamos hasta ahora. Muy bien, excelente. Ana Nader comenta, muchas felicidades, doctora. Gracias. Luis, me da la impresión que por ahora apelan más que nada a los registros oportunistas. ¿Tienen planes de hacer algún tipo de monitoreo sistemático? ¿Se ha determinado alguna zona clave para monitorear? ¿Y han diseñado un protocolo para esto? Ahí va. Sí, exactamente. Por ahora ha sido bastante oportunista. La idea es poder hacer recorridas, pero como les comentaba, todavía no tengo, no es un proyecto financiado. En estos momentos, por estos meses, hay un grupo de estudiantes que están trabajando con esto, unos proyectos de la universidad, que ellos sí están haciendo algunas recorridas como para ver si encuentran, y algunas veces sí estas recorridas tienen su efecto, pero la idea es llegar a poder hacer eso, salir a recorrer pero largos tramos de la costa, pero bueno, vamos a necesitar ser más también y movernos más a lo largo de la costa, entonces la idea es también a futuro contar con un financiamiento que nos ayude a estarnos moviendo de una manera más sistemática, una vez por mes, cubrir determinadas zonas. Y después me preguntó, ¿qué ¿Han otra cosa era? estimado qué financiamiento se requiere para poder empezar y si han estimado necesidades económicas? Bueno, no formalmente. Yo escribí el año pasado, tenía un presupuesto estimativo, sí, pero no sé, finalmente he logrado presentar cosas que he estado en otros proyectos y otras cosas y no lo terminé de liquidar, o sea, no he postulado todavía para conseguir fondos. Tenía un estimativo ahí. Pero siempre depende también de qué tan grande uno lo quiera, o qué tan largo, puede ser un año, sistemáticamente puede ser 2, 5, o sea, puede ser de diferentes maneras, depende un poco del tipo de proyecto. Sí, claro, también hay que entender y que todo el público pues les quede claro que las cuestiones de varamientos y de trabajo con varamientos es muy caro y es más que nada como amor al arte. Todos los que participan o participamos en estas situaciones realmente sí es ponerle mucho empeño, mucha paciencia y también tiempo y dinero, ¿no? Entonces, sí, es loable todas las acciones que ustedes están realizando por allá. Eh, Gracias. no, de qué. Guadalupe Gómez dice, definitivamente un esfuerzo titánico en lo que podemos apoyar con gusto, podemos compartir experiencias. Y nos deja su correo, con mucho gusto se lo hago llegar, doctora, para que Muchas gracias. si necesitan algo se pongan en contacto.
Y por último, bueno, yo tengo una pregunta. Comentaba que en algunas situaciones ustedes sí tenían contacto con animales vivos, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que procede cuando tienen un animal vivo? ¿Tienen a dónde llevarlo, dónde hacer la rehabilitación? No tenemos dónde llevar. Ese es uno de los principales temas que hay. Eh, Más que nada, estamos intentando que Socobioma, esta ONG que está integrando el trabajo conmigo, pueda recibir lobos marinos. En el momento todavía no tiene las instalaciones adecuadas para eso. Eh, entonces, en la mayoría de las veces que los animales, si están bien, de buen estado, generalmente la recomendación justamente es, bueno, hay que dejarlo, que el animal ya se va a ir cuando haya descansado y se haya recuperado fuerzas, que es en general la mayoría de los casos. Cuando tienen alguna cosa más, hay mucha manera de responder. Y está bueno conectarnos justamente con otros países, con otras redes de reglamento, a ver cómo están solucionando los distintos temas. Una de las cosas que nos está preocupando, sobre todo, es qué pasa con las crías, ¿no? O por lo menos a nosotros nos preguntamos siempre qué hacer, porque la cría cuando ya se separó de su mamá y aparece en una playa, sobre todo los primeros meses, que todavía no es capaz de alimentarse 100% independientemente, ¿no? ¿Qué hacer? Porque la cría, vos decís, no va a volver, ¿y qué haces? ¿La dejas ahí en la playa, se va a morir, se queda ahí? Porque todavía cuando son todavía muy chiquititas y muy débiles, es una situación que justamente no estamos seguros de cómo manejarla, justamente. Porque ya el contacto con las personas es bravo, ¿no? Porque se llega como a eso de la especie de domesticación que le decimos nosotros, como que se acostumbran quizás mucho a la presencia de las personas y después no sabemos si van a ser capaces de manejarse solas, independientemente, cuando son tan chiquititas. No sé, lo pregunto un poco también, porque es algo que no sabemos bien cuál será la mejor manera de responder. Y justamente es la mayoría muchos de los casos en lobos marinos, los pequeñitas, ¿no? Las crías. Sí, claro, en muchos casos es bastante complicado, sobre todo el mantenerlos en alguna zona, ¿no? En algún lugar protegidos, estarlos alimentando. Afortunadamente aquí en La Paz, Baja California Sur, tenemos desde el 2018 un centro de rescate de Museo de la Ballena, donde ahorita hemos Sí. estado pudiendo llevar a diferentes organismos cuando es necesaria la rehabilitación. Pero claro, también justamente nos pasó cuando todavía no teníamos este centro de rescate y sí es una cuestión difícil, es complicada y creo que entre todos los miembros de las diferentes redes entre países, creo que tenemos que tener comunicación, como nos comentaba usted, doctora, entre los países, creo que cada quien podemos aportar las experiencias que hemos tenido y sobre todo en varamientos que pues realmente a lo mejor no son las mismas especies, pero el tratamiento o la rehabilitación es bastante parecida, ¿no? Claro, y para cetáceos también es súper complicado tenerlos en rehabilitación, en cautiverio. O sea, a mí como que no sé todavía cuál es la mejor manera. Y hay situaciones en las que hay que tomar decisiones. Ha pasado, incluso que lo hemos discutido con grandes ballenas cuando salen y se encallan en la arena. Después que hay intentos de volverlos al agua y vuelven a salir y la gente los vuelven a intentar meter al agua y salen. Y el animal queda ahí sufriendo a veces, ya tiene aplastamiento de órganos, a veces está en la arena, no va a salir, es como, queda ahí un día, 2 días, 3 días, no sé, son situaciones que, bueno, alguien tiene que tomar alguna decisión, algo se tiene que hacer, el animal está ahí o a veces no hay ni siquiera fuerza, con las ballenas más grandes no se pueden Perdimos la señal, doctora, no la escuché.
escuchamos. Hola. Así, ¿Ahora? ya, listo, perdón. Sí, nos quedamos en de que luego se quedan ahí por días y sí, definitivamente nos ha sucedido. Sí. En algunos casos, por ejemplo, que tuvimos de una Edeni, que es un rorcual tropical, pero era chico, ¿no? Son animales no tan grandes y sí se pudo sacar, pero cuando ya se empiezan a varar cachalotes o animales más grandes, pues sí se necesitan de un esfuerzo mucho mayor, como por ejemplo pangas, varias métodos para apoyar a estos animales. Y sí, definitivamente creo que es importante el que tengamos en consideración que desgraciadamente no todos los rescates salen positivos, ¿no? Casi no todos salen con éxito y que hay algunos casos que se tienen que evaluar, ¿no? Sí, Definitivamente claro, a ver si podemos hacer algo o no. claro. Y creo que tanto Guadalupe Gómez, que afortunadamente está el día de hoy, ella trabaja mucho con varamientos en ICME, nosotros, EMARES, el doctor Elorrea, que trabaja en CICIMAR, con muchísimo gusto nos ponemos en contacto con todos ustedes y pues compartimos experiencias de lo que hemos podido hacer y ojalá les ayude porque créanme que sí es difícil y ustedes están como que tratando de empujar el asunto y la creación de protocolos y todo eso es súper importante. Entonces, con mucho gusto estamos a sus órdenes Bueno, muchísimas y gracias, no, igualmente. al contrario, muchísimas gracias de verdad por esta charla. Es muy interesante conocer las diferentes opiniones y las diferentes situaciones en los países. Más bien, sí, claro. Muy Súper bien. productivo. Pues Muchísimas gracias. muchísimas gracias, doctora Steren, Gracias. por habernos compartido tan buena plática, para que todos también se den una idea de cómo están las situaciones en diferentes países, tanto a nivel gubernamental, a nivel apoyos, etcétera, y tener en cuenta que son muy muy complicadas este tipo de temas. Al final le manda saludos Fernanda Lorriaga, dice saludos Muchas Diana. gracias, igualmente. Gran amigo de La Paz. Sí, y siempre atentos todos aquí en La Paz para cualquier cosa que necesiten, ya saben, Muchas gracias. nos pueden comunicar. Pues bueno, Muchísimas gracias. no, adelante, ¿algo más que quiera comentar? ¿Cómo? Que si quiere decir algo más, algún cierre. No, nada más. Muchísimas gracias. Se nos volvió a ir su señal, doctora. Ay, ¿en serio? Ya. Hola. Listo. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí, la escuchamos. Eso, de que muchísimas gracias a todos por participar y por las preguntas y que quedar en contacto me parece que es lo más... ¿Cómo? Nos quedamos, nos escuchó al final. ¿Ahora sí? Ahora sí. No sé a dónde se quedaron, pero... Lo final fue lo único que no se escuchó. Que bueno, que eso, que quedar todos en contacto me parece que es súper productivo, así que a las órdenes y quedamos abiertos. Totalmente. Y ya al final llegaron estos saludos. Sergio Estima dice, excelente iniciativa. De Vaya, Brasil, Diana. gracias. Carlos Eduardo Suárez, gracias por la plática, Diana, y felicitaciones por el trabajo. Muchas gracias. Pues bueno, muchísimas gracias a todos por haber compartido este día con nosotros este tema tan interesante para todos. Y por último, me gustaría compartirles nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, nuestra página web y nuestro blog, también por si pueden apoyarnos con su donativo. Su donativo puede marcar una diferencia importante en nuestra misión de la conservación de mamíferos marinos. Tenemos cuenta en Fondify, en PayPal, y también les dejamos nuestro correo como todos los jueves, maresac con 2 M's, @gmail.com. Y cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier inquietud, tanto para nosotros como para la doctora Diana Steren, que hoy nos acompañó, con mucho gusto se la haremos llegar. Muchísimas gracias, doctora.
Diana Steren. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. No, un gusto placer. tenerla aquí. Un gusto tenerla aquí. Muchísimas gracias a usted y muchísimas gracias a todos por este día. Y nos vemos el próximo jueves. Recuerden que ya son pocas las pláticas que nos quedan, así que estén pendientes. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias.